Si Java es tan malo como hemos estado contando en este podcast, ¿por qué se sigue utilizando? En este 21º episodio del podcast te voy a explicar por qué, a pesar de que Java ya es un poquito viejo y tal y como hemos hablado en este podcast, a día de hoy se sigue utilizando. Soy Íñigo Serrano y te doy la bienvenida a esta comunidad en torno al mundo de la optimización de equipos de desarrollo. El otro día Enrique C. me dejó un comentario en el vídeo del podcast sobre Java no es muy cloud friendly, porque realmente todos los podcasts los suelo subir también a YouTube, diciendo pues que realmente no entendía por qué Java se seguía utilizando cuando a día de hoy hay lenguajes que son mejores, ¿no? Te voy a dejar abajo el enlace al vídeo y al comentario de Enrique para que lo puedas ver un poco todo lo que comentan. Me ha parecido un comentario interesante. Sí que es cierto que bueno, él mismo cuenta pues que tampoco lleva mucho tiempo trabajando, con lo cual, claro, igual que me pasó a mí, pues al final acabas teniendo una visión de la realidad del sector pues acotada a lo que tú conoces, ¿no? Sí que es cierto que luego cuando tienes más experiencia pues te vas dando cuenta que este tipo de cosas que, por ejemplo, que él comenta de la frecuencia de palabras, etcétera, etcétera, pues realmente no es importante, que es un poco lo que quiero comentarte en este episodio. Bien, para explicar por qué realmente se está utilizando o se sigue utilizando Java a día de hoy, aunque aparentemente pues no es el mejor lenguaje a día de hoy, voy a poner un ejemplo de Python. Yo nunca he trabajado con Python profesionalmente, pero sí que bueno, en su momento estuve haciendo algunas pruebas, ¿no? Y leí un artículo que explicaba un poco los problemas que estaba teniendo Python, porque resulta que sacaron una versión nueva de Python, que era Python 3, que no era compatible con Python 2. O sea, un programa escrito en Python 2 no lo podías compilar o ejecutar en Python 3, ¿no? Si hay algún experto en Python y cometo algún error, por favor que me corrija, ¿no? Porque como te he dicho, yo no he trabajado nunca profesionalmente con Python. Entonces resulta que la gente de Python, pues cuando sacó el Python 3, pensó, bueno, pues hacemos una serie de herramientas para hacer o facilitar la migración, y en esto más o menos 5 años, pues ya estará todo el mundo con Python 3, ¿no? Yo me acuerdo que cuando leí ese artículo, pues básicamente lo que decía era que ya se estaba llegando a esos 5 años y que la inmensa mayoría de los programas escritos en Python seguían en Python 2. Y el argumento que daba era que efectivamente todo el mundo estaba de acuerdo en que Python 3 era mejor lenguaje que Python 2, pero no era lo suficientemente bueno, no había la suficiente diferencia como para justificar la migración. Es decir, esto es mejor, voy a ganar 2, pero migrar me cuesta 5, con lo cual pierdo 3, no me interesa. Y todo el mundo estaba de acuerdo en que el Python 3 era mejor lenguaje, pero al final siempre acabas en un tema que es en el dinero, en el coste y el beneficio. Luego quiero ponerte otro ejemplo que también es bastante interesante, también lo leí en su momento, no recuerdo qué empresa era, pero era bastante conocida de estas de internet, ¿no? Una startup. Y explicaban cuál era su stack tecnológico y por qué habían elegido los productos que habían elegido. Y me llamó la atención porque además esto cuando lo miré era pues cuando estaba todo el hype de las bases de datos NoSQL y sobre todo de MongoDB, y esta empresa no había elegido MongoDB y daban básicamente 2 argumentos. Uno es que MongoDB estaba todavía muy verde. De hecho, eligieron hacerlo con MySQL. Entonces, MongoDB estaba muy verde, MySQL era ya muy conocido, entonces no sabían cómo iba a evolucionar MongoDB, y lo otro pues ya era un producto maduro, con lo cual ya sabían lo que hacía, lo que no hacía y cuáles eran las carencias que tenía y las virtudes. Y luego otra cosa que era muy importante es que no había gente en el mercado que supiese de MongoDB, pero sí que había mucha gente con un nivel muy bueno en MySQL. Es decir, puedes coger y decir, MongoDB tiene una pinta estupenda, pero me es muy fácil conseguir gente de MySQL que me lo saque chispas.
aunque igual no sea tan buen producto, pero consigo gente que sea capaz de hacerlo funcionar. Eso también es muy importante. Y sobre todo, lo más importante a la hora de elegir una plataforma es la seguridad que te dé. Es decir, yo he estado en algún proyecto que afortunadamente fue al principio, que se empezó el proyecto y vino el fabricante y dijo, este producto se va a descontinuar. Eso es infinitamente más importante que el hecho de que un lenguaje sea un poquito más verboso o un poquito menos verboso. Entonces, ¿por qué se sigue utilizando Java a día de hoy? Pues porque hay, efectivamente, como comenta Enrique, hay muchísimas aplicaciones que están escritas en Java que hay que mantener, que no se van a tirar, porque no compensa económicamente rehacerlas, porque aunque se puedan hacer a día de hoy un poquito mejor, te va a costar un dineral. Y también porque hay muchísima gente que tiene mucho conocimiento de Java y pues vas a ser más eficiente que si pones otro lenguaje. ¿Eso quiere decir que Java es el mejor lenguaje del mundo? No. De hecho, ni siquiera cuando salió era el mejor lenguaje. Lo que pasa es que proporcionaba otras cosas que eran importantes, que de hecho eran más importantes. Porque hoy igual no nos acordamos, pero en su momento el hecho de poder escribir un lenguaje, un programa y ejecutarlo en cualquier plataforma, eso fue toda una revolución. El hecho de tener un lenguaje que estaba orientado a aplicaciones para Internet, eso en su momento fue toda una novedad. Por eso triunfó Java y por otras más cosas, no porque el lenguaje en sí fuese el mejor. Estaba bien, en su momento estaba bien, era bastante chulo, pero no era el mejor. Espero que esto te haya ayudado un poco a entender por qué a día de hoy se sigue utilizando Java, aunque realmente, pues probablemente técnicamente no sea la mejor opción. Por hacer un apunte, yo hace 20 años cuando terminé la carrera me dijeron que COBOL estaba muerto y a día de hoy yo tengo compañeros que siguen programando en COBOL. En fin, esta es mi reflexión de por qué creo que a día de hoy Java se sigue utilizando. No sé si estarás de acuerdo y sobre todo si eres Enrique, espero haberte contestado o aclarado un poco por qué se sigue utilizando Java a día de hoy y ya ves que probablemente no es importante el lenguaje. Probablemente de todo es más importante el ecosistema que el lenguaje en sí. Pero bueno, hasta aquí la píldora de hoy. Espero que haya sido de tu interés y ya sabes, si quieres más contenido no dudes en pasar por mi página web en www.innovaserrano.com con N, no con ñ.